Estamos listos para el mensaje de esta tarde, después de haber cantado a nuestro Señor, después de haber hablado de las bondades de la cruz. Y el mes pasado fui al gimnasio. A veces suelo ir en las mañanas a correr un poco, a caminar un poco, bien tempranito, a las 5 de la mañana, antes de comenzar la jornada. Y me llamó la atención la cantidad de personas que allí me encontré a esa hora. Lo quise hacer muy temprano, precisamente para no encontrarme con mucha gente allí, porque a veces es desagradable. Pero me llamó mucho la atención cuánta gente allí tan interesada en cuidar de su cuerpo físico, tan interesada en cuidar de su salud, en algunas ocasiones al extremo, en algunas ocasiones demasiado. Pero gente que conscientemente está cuidando su cuerpo. En el otro extremo, evidentemente, están los que no piensan mucho en esto y no miden consecuencias con diferentes comportamientos que puedan tener y que puedan afectar su salud y que puedan afectar su cuerpo. Y precisamente hoy no vengo a compartirte una lección de fisiculturismo, porque de eso no trata este texto del que hoy vamos a hablar, aunque muchas veces por algunas personas ha sido abordado así. Más bien quiero que leamos juntos primero a los Corintios 6. Hemos comenzado a leer esta carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer los versos hoy del 12 al 20, pero sin olvidar que Pablo ha estado corrigiendo para esta iglesia una serie de conductas pecaminosas en las que ellos estaban viviendo. Recordamos, Pablo había iniciado esta iglesia, había plantado esta iglesia, se había ido un tiempo después, se entera de que cosas no están yendo muy bien en la iglesia y él les envía esta carta para que ellos corrijan una serie de cosas como las que hoy vamos a hablar. Así es que, primero a los Corintios 12, 6, del 12 al 20, dice de esta manera: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará. Nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Verso 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Repito. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y en el mundo gentil del tiempo de Pablo, al cual Pablo estaba escribiendo esta carta, los filósofos griegos consideraban el cuerpo humano como algo sin valor. La parte física, la parte material. Para ellos, el alma era lo más importante, sobre todo por esta fecha en la que él estaba escribiendo. Ellos tenían este pensamiento que suelen tener algunos hoy en día: no miren lo de afuera, lo importante es lo de adentro. De tal manera que sus cuerpos estaban entregados a inmoralidades, sus cuerpos estaban entregados a pecados, porque para ellos lo importante era lo de adentro. Ellos decían, no importa lo que hagamos con lo material del cuerpo, no importa cómo nos comportemos con nuestro cuerpo físico, lo importante es que nuestra alma esté bien con Dios. Erróneamente, porque Pablo aquí lo está corrigiendo.
Es por esto que Pablo quiere darles este ajuste a su teología errada, porque precisamente el desconocimiento de la teología o el desconocimiento de quién es Dios es lo que produce las malas prácticas en la vida. Las personas practican cosas malas, en primer lugar, a veces porque lo quieren hacer simplemente porque aman hacer las cosas malas, pero en ocasiones también porque no conocen a Dios, no conocen lo suficientemente a Dios como para saber qué tienen que hacer. Entonces, Pablo quiere enseñarles a ellos, quiere recordarles a ellos esto que hemos estado leyendo aquí tras la manera pecaminosa en la que han estado viviendo. Pablo quiere decirle a ellos lo que a nosotros cuando leemos este texto hoy también nos es una enseñanza. Glorifica a Dios con tu cuerpo porque le pertenece a Él. Que tu cuerpo sea para traer gloria a Dios en cada día de tu vida, de esta tierra, porque no es tuyo, es de Dios. Él lo hizo, Él lo creó y tiene un propósito con Él, contigo. Y repito, una vez más, no estoy hablando de fisiculturismo. Así es que vamos a ver en este texto que acabamos de leer que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por tanto, el señorío de Jesús debiera regular nuestra libertad como cristianos. Ese va a ser nuestro primer punto en el versículo 12. En el versículo 12. Nuestro cuerpo pertenece a Dios, por tanto, debiera ser entregado en servicio a Él. Y eso lo vamos a ver en los versos 13 y 14. Nuestro cuerpo pertenece a Dios, por tanto, no debe contradecir con acciones profanas esa unión que tenemos con Cristo. Y en último lugar, en los versos 19 y 20, vamos a ver que nuestro cuerpo pertenece a Dios, por tanto, debe revelar quién es el verdadero propietario para la gloria de Dios. Y ahora sí, vamos al primer punto, mirando ahí el verso 12. Tome su Biblia, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, pero mire el verso 12 allí. Tu cuerpo le pertenece a Dios, tú debes glorificar a Dios con tu cuerpo porque le perteneces a Él. Por tanto, el señorío de Jesús, el señorío, el hecho de que Dios es rey sobre tu vida, es lo que debe regular tu libertad como cristiano. Y Pablo comienza diciendo aquí a ellos, escuchen, todas las cosas me son lícitas, o sea, todas las cosas me son permitidas. Y al parecer esta palabra que Pablo está compartiendo con ellos era un dicho comúnmente que ellos estaban repitiendo, que los corintios repetían una y otra vez para justificar sus conductas inmorales. Ellos decían, yo vivo haciendo esto malo con mi cuerpo porque todo me es lícito. Y Pablo viene para corregir sus conductas y decirle, sí, todo te es lícito, pero el señorío de Cristo debe regular esa libertad que tú tienes. Así es que Pablo quiere que en medio de esta justificación que ellos están teniendo para con Dios, para con la gente que les ve vivir, en medio de esta justificación que están teniendo para erradamente decir, es libertad cristiana, tengo esta libertad, Pablo quiere corregirles, quiere enseñarles. Y ellos muy inteligentes, muy sabios, lo hemos visto desde el capítulo 1, sabiduría que se desvanecía, han razonado que tienen la libertad para hacer lo que ellos quieran con su cuerpo, para vivir pecando, porque han sido justificados por la gracia, porque han sido cubiertos por la gracia, porque Dios les ha salvado. Sin entender que esa gracia que te salva, que esa gracia que te purifica, que esa gracia que te restaura, evidentemente debe producir cosas buenas en ti, en tu cuerpo, en todo lo que tú eres. Y en algún punto te estará trayendo de vuelta a Él si te has descarriado, si te has alejado. Y es que la libertad cristiana era una enseñanza de Pablo que con ellos había compartido quizás en algún momento también. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Gálatas 5:1, que Pablo le había dicho a otras iglesias en la región de Galacia, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ellos tenían una cláusula para decir, vivimos en libertad, pero olvidaban que en esa misma carta
En ese mismo pasaje, en el verso 13 del capítulo 5 de la epístola a estos Gálatas, Pablo les había dicho, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Sí, es cierto, solo que no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Si ustedes tienen libertad, pero no usen esa libertad como libertinaje, si ustedes tienen libertad, pero no usan esa libertad para pecar y hacer lo que ustedes quieran con sus cuerpos, justificando, Dios me ha salvado, yo soy de Dios, yo estoy bien, todo está bien, puedo vivir como yo quiera. Y ellos, en lugar de vivir como creyentes lavados, que lo encontramos en el capítulo 1 de esta carta a los Corintios, ellos, en lugar de vivir como santificados del Señor, que lo encontramos en ese capítulo 1, ellos, en lugar de vivir como justificados, que también lo pone el contexto inmediato anterior, o sea, el verso 11. Pablo les ha dicho, ustedes son lavados, ustedes son santificados, ustedes son justificados. Ellos, lejos de vivir de esta manera, se entregaban a los pecados sexuales, se entregaban a las inmoralidades en cualquier forma, en cualquier manera. Lejos de vivir sometidos al señorío de Cristo. Ellos estaban aprobando el pecado en el nombre de la libertad. Yo soy libre en Cristo, pero libre para vivir en pecado. Y en vez de servir al Señor y a su prójimo con un amor reverente, con un amor verdaderamente cristiano, se servían a sí mismos, se servían a su deleite, se servían a lo que a ellos les gustaba, se servían a lo que ellos querían. Y debemos prestar atención porque este texto vuelve a ser mal usado en una y en otra época para justificar pecados, torciendo este concepto de la libertad cristiana. En cada época. Ves a personas pecando y te dicen, todo me es lícito. Pero todo me es lícito no significa que yo puedo desobedecer los mandamientos de Dios. La ley moral de Dios. Usted no puede mentir, usted no puede robar, usted no puede adulterar, usted no puede chismorear. Pecado sigue siendo pecado con toda la libertad que usted tenga en Cristo Jesús. Pecado está claro, es pecado, no entra dentro de esta categoría. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Es más, acaba de ser dicho, lo leímos la semana anterior en los versos del 9 al 11. Él le dice, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y menciona una serie de gente que está viviendo en pecado. Y él le dice, esto eran algunos de ustedes. Por tanto, ya ustedes no deben vivir más así. Por tanto, estas conductas de pecado no debieran estar presentes en sus vidas. Así es que todo me es lícito no significa que yo puedo desobedecer la ley de Dios porque tengo esa libertad para hacerlo. Todo me es lícito más bien tiene que ver con aquellas cosas que son neutrales. Todo me es lícito más bien tiene que ver con aquellas cosas que no son prohibidas expresamente en su palabra, que no se dicen así, no hagas esto, no hagas aquello, o haz esto y haz aquello. Esas cosas son permitidas, esas que son neutrales. Pero, escuche, Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, quien está inspirando estas palabras, pone dos cláusulas incluso a esa libertad ante esas cosas neutrales. Las dos cláusulas que Pablo está poniendo, dice, aquellas cosas que no son prohibidas abiertamente en su palabra, aquellas cosas que caen en ese ámbito de la libertad cristiana, deben pasar por un par de filtros antes de ser hechas. El primero, ¿es de provecho? ¿Es beneficioso? ¿Es conveniente para mi crecimiento espiritual? Ok, ya estamos de acuerdo. Esto es lícito. Con respecto a esto, quizás la Biblia no dice no lo hagas o hazlo. Pero usted se pregunta algo más. A pesar de que Dios no ha dicho no lo puedes hacer, usted debe preguntarse, ¿esto es provechoso? ¿Esto que voy a hacer? ¿Esta actitud que voy a tener? ¿Esta palabra que voy a decir? ¿Esta manera en la que estoy viviendo? ¿Esto es beneficioso? ¿Esto es conveniente para mi crecimiento espiritual? ¿Esto es conveniente para la edificación de mis hermanos? ¿Esto es conveniente para el mundo que me ve vivir, para los incrédulos que me ven vivir? Y entonces usted comienza a pensar en la libertad cristiana de otra manera. No es que usted puede ir por ahí porque tiene esa libertad haciendo lo que a usted le parece. Una vez más, y el punto es, yo soy de Dios.
Lo segundo que Pablo les está diciendo es que ese asunto no puede controlarle. Él dice allí, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Verso 12, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea que incluso en estas cosas neutrales, uno se pregunta, ¿esto es provechoso? Y uno se vuelve a preguntar, ¿esto me está dominando? Esto que no es pecado y que yo perfectamente puedo vivir en ello, puedo hacerlo, ¿es provechoso? ¿Esto me está controlando? ¿Esto me está dominando de tal manera que ya no viva en libertad, sino que yo esté volviendo otra vez a la esclavitud? Y en ocasiones ocurre que sin eso que es neutral, que no expresamente se manda, no debes, no puedes hacerlo, llega a ocurrir que no podemos vivir sin ello. Y ya de por sí se convierte en malo porque te está dominando, se está convirtiendo en un señor en tu vida. Llega un momento en que eso se ha convertido en una adicción, se ha convertido en algo sin lo que no puedes vivir y por lo tanto ya se convirtió en malo. Por ejemplo, hay música que un creyente puede oír y música que no. Me es lícito, pero no me conviene. Me es lícito, pero no es provechoso. Me es lícito, pero no me dejo dominar de ello. Incluso, hay música buena. Vamos a hablar de la buena. De la que tiene buenos conceptos, de la que tiene buena enseñanza, por así decirlo, escuchable. Un creyente la puede escuchar, pero hay otro creyente que no la puede oír porque le trae recuerdos que están conectados con el mundo, le trae recuerdos pecaminosos y le lleva a fallar a Dios. Y usted dice, ¿es lícito escuchar esa música? Bueno, sí. ¿Pero te es provechoso a tu crecimiento, al crecimiento de alguien más? ¿O me está dominando? Lo que ves en la televisión, lo que ves en Netflix, ¿es provechoso? ¿Te está dominando? La manera incluso en la que manejamos la alimentación. Uno porque se pasan y son controlados también por ellos, escuchen. No tienen freno, no pueden parar de comer, a todo dicen que sí. Y otros porque no llevan, están psicóticos con la onza además que tienen. Te está dominando ellos y no es algo, vamos a decir, en sí malo. Te llega a dominar. Los lugares que frecuentamos y nuestro comportamiento en ellos son convenientes, me tienen esclavizado. La manera en la que invertimos el dinero, la loca adicción a comprar de esta generación, mis gustos, mis anhelos, mis deseos, son convenientes, me están controlando, de tal manera que ya yo no soy de Dios, yo soy de estas cosas. El trabajo que hago, el tiempo que le digo, es conveniente, me domina. Hablemos de la bebida. ¿Es conveniente esta copa de vino? ¿Es conveniente esa cerveza en este lugar o con esta gente? Una vez más, ¿me está dominando? Hasta el punto que no puedo vivir sin ello y yo me doy cuenta. Si el día que salgo algo me falta y me estoy esclavizando a ello. Las conversaciones que tengo, las amistades que tengo, son convenientes, son provechosas. Los videojuegos, las redes sociales, ¿es conveniente este post? ¿Es conveniente este comentario que hice o este que voy a hacer? ¿Es provechoso? ¿Eres
propiedad de Dios y eres un hijo suyo. Ya no vives para ti. Por tanto, esa libertad cristiana está limitada por la ley moral de Dios, está limitada por lo que es conveniente, está limitada por el hecho de que te pueda llegar a dominar. Dios no tolera una fidelidad compartida. Él exige lealtad exclusiva de aquellos que son suyos. Ya hablamos de esto el domingo anterior en la clase. Él es un Dios celoso. Lo vemos en toda la Biblia. Nos ha comprado con ese objetivo y dice, esta es mi posesión, este es mi hijo. De tal manera que cuando miramos una vez más las palabras de Pablo, recordamos, yo tengo libertad cristiana, sí, pero está limitada por la ley moral de Dios. Eso está antes que nada. Está limitada por eso que nos expresa su palabra. Está limitado por lo que es conveniente, por lo que es provechoso y por el hecho de que te llegue a dominar. El señorío de Cristo debe regular esa libertad que tú tienes como cristiano. Él es mi Señor y yo pienso cada cosa que voy a hacer. Yo pienso cada cosa que voy a decir. Yo pienso cada decisión que voy a tomar en beneficio de ese que es mi Señor y yo soy suyo. Si soy un cristiano. Dijo Martín Lutero que el cristiano es perfectamente libre y señor de todo sin estar sujeto a nadie. Dice, a su misma vez, un cristiano es perfectamente servicial, siervo de todos y sujeto a todos. Esto cambia el lente de cómo vemos la vida. Completamente. Así es que el señorío de Jesús es lo que debe regular nuestra libertad cristiana. Por eso Pablo les está diciendo a ellos, sí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque a veces estamos preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Te conviene? Aquello incluso que no es expreso así abiertamente en la Biblia. ¿Te está dominando? ¿De quién es tu corazón? Número 2. Tu cuerpo le pertenece a Dios, por tanto debiera ser entregado en servicio a Él. Y esto es lo que van a decir ahora los versos 13 y 14. Y ahora Pablo les enseña sobre otra frase que ellos estaban promoviendo, otra frase muy usada por estos destinatarios corintios. Ellos decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Qué significa esto? ¿Para qué Dios hizo la comida? Bueno, para comerla, para el estómago. Hay cierta conexión biológica entre la comida y el estómago. Ahí va. El estómago se hizo para recibir y digerir esa comida. Pero ellos querían usar esta frase que Pablo les dice, sí es cierta, pero ellos querían usarla para justificar su pecado sexual licencioso, sus inmoralidades licenciosas. De tal manera que querían decir, de la misma forma en que cuando yo tengo hambre, yo como, cuando tengo deseos inmorales, yo los satisfago de la manera que sea. Ellos querían decir esto. Por eso Pablo les aclara, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. El cuerpo no es para la inmoralidad, el cuerpo es para el Señor. Es como si fueran animales. En otras palabras. Y Pablo les está diciendo, en medio de este pensamiento que ustedes tienen, deben entender, versos 13 y 14, el cuerpo no es para la inmoralidad, el cuerpo es para el Señor. Y por inmoralidad y por fornicación estamos hablando de aquellas relaciones que están fuera del contexto del matrimonio, que están fuera de lo legal. Por eso Pablo les está diciendo a ellos, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para servir al Señor. Y el Señor es para el cuerpo. O sea, el Señor es para habitar en los cuerpos de aquellos que son suyos. Dios habita en aquellos que son cristianos por el Espíritu Santo. Ustedes son del Señor y el Señor es para ustedes. Él viene a vivir en ustedes. Y debieran entenderlo a la hora de cualquier cosa que vayan a hacer.
Y una vez más tenemos que recordar, el mundo grecorromano del tiempo de Pablo creía que el cuerpo físico no era tan importante. Por lo tanto, ellos podían hacer con ese cuerpo de afuera lo que ellos quisieran, mientras mantuvieran limpia su alma, lo cual es incongruente. Ellos decían que el desenfreno sexual es de carácter biológico, de la misma manera que tener apetito y comer son de carácter biológico. Una vez más, como si fueran animales. Tengo este desenfreno, tengo esta pasión, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer y punto final. No me importa la ley de Dios, no me importa nada más. No importa el cuerpo, importa que mi pensamiento esté bien, que mi espíritu esté bien. Y no es raro que hoy en día también hay algunos que piensan de esta manera. Ellos pensaban que como el cuerpo sería destruido en su pensamiento y era temporal, pues había una justificación para usarlo en esas pasiones más bajas e inmorales fuera del contexto del matrimonio. Entonces Pablo les enseña que el cuerpo es para el Señor, el cuerpo debe ser entregado en servicio a Él. El cuerpo del creyente tiene un propósito de servir a Dios. Esto Pablo les está diciendo. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para la inmoralidad, una vez más, es para el Señor. ¿Qué están haciendo, Corintios? La relación que hay entre el estómago y los alimentos es puramente biológica y temporal. Y es por eso que Pablo lo siguiente que les va a decir es, Dios va a destruirlo. Porque cuando seamos resucitados, cuando estemos con Dios en gloria, Pablo lo dice aquí, tendremos cuerpos glorificados que no necesitarán la comida. Mire usted lo que dice MacArthur, este pastor. El estómago y el alimento tienen solo una relación horizontal, temporal. Esa relación cesa con la muerte. Pero nuestro cuerpo es más que biología. Los creyentes tienen también una relación espiritual vertical. Ellos pertenecen a Dios, ellos vivirán para siempre con Él, aquellos que son suyos. Por tanto, la analogía que están haciendo los corintios no funciona. Ustedes son del Señor, tienen una relación espiritual con Él. Vuestros cuerpos son de Dios. Debieran también honrarlos con sus cuerpos. Pablo les deja saber aquí en el verso 14 que el cuerpo es de Dios y por tanto, como es de Dios, Él lo resucitará. Como resucitó al Señor Jesús también por su poder. Eso es lo que está diciendo, verso 14. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ese cuerpo es mío. Nuestro cuerpo, después que partamos de este mundo, después que estemos muertos, sus restos será lo que Dios use para darnos un cuerpo glorificado. Y ellos no debían tratarlo como algo sin importancia. Esos restos, donde quiera que estén, serán resucitados. Serán convertidos en incorrupción. Y en esta misma carta, al final, en el capítulo 15, Pablo se los va a explicar con más detalle. Usted lo puede leer en casa después de todo el capítulo 15. Lo estudiaremos dentro de algunos domingos. Esos cuerpos sembrados en corrupción serán resucitados en incorrupción. La unión es tan perfecta cuando alguien es salvado que la muerte no puede separarle, porque Cristo lo ha unido. Por tanto, ese cuerpo es del Señor. Mira lo que dice Filipenses 3:20 y 21. Pablo también escribiendo a estos hermanos en Filipo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esto hará Dios con nuestros cuerpos. Eso hará Dios con los cuerpos de aquellos que son suyos.
Por lo que nos lleva a pensar, cristiano que me oyes aquí, que si tu cuerpo es para el Señor, ¿por qué es entregado como instrumento a la iniquidad en ocasiones? Como lo dice Romanos 6, 12, 13. Voy a leer también el 19. Dice ahí Romanos, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Los cuerpos de los cristianos han de ser entregados al servicio a Dios, han de ser instrumentos de justicia, no instrumentos de iniquidad, porque son de Él, porque le sirven a Él. Pero en ocasiones, una vez más, es todo lo contrario, y Pablo lo está corrigiendo aquí para ellos, y la Biblia lo está corrigiendo aquí para nosotros. En el verso 19, Pablo les vuelve a decir, ahí mismo en Romanos 6, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, y eso fue en el tiempo pasado, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Esto espera Dios. Nuestros cuerpos han de servirle a Él, si somos suyos. Tu cuerpo pertenece al Señor. Debe ser entregado en servicio a Él, íntegramente, cada pedacito. Hermano que me escuchas, creyente que me escuchas. No cristiano que me oyes. El fin de tu cuerpo no es la tumba. Tú vas a ser resucitado para vida o para condenación. Por tanto, necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Esto fue profetizado por Daniel en 12:2. También lo reafirmó el Evangelio de Juan 5:29, Hechos 24:15. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Si no tienes la seguridad hoy, estando aquí entre nosotros, de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios, tú necesitas decirle, salva mi corazón. Me arrepiento de todo lo que hasta hoy he hecho contra mi cuerpo que es tuyo. Me arrepiento hoy de todas las formas en las que he pecado en los últimos días. Y creo que de la única manera que me puedo parar delante de ti es mediante ese santo y perfecto que murió en la cruz del Calvario para salvarme. Porque aunque muchos lo digan de aquí para allá, el día que cierres tus ojos en esta tierra, si no tienes a Cristo, no será en paz descanse, como muchos dicen. Ni paz ni descanso. Porque la Biblia dice, será tormento y perdición. Por eso nosotros no debiéramos decir a aquellos que no son cristianos en paz descansen, entre paréntesis. Porque no van a descansar en paz si no tuvieron a Cristo. Necesitan que la obra de Cristo se aplique a ellos para que ellos puedan morar en la eternidad con el Señor. Y si tú estás aquí y no tienes esa seguridad hoy de ser un cristiano, el deseo de Dios es que sea suyo. Es que tu cuerpo sea entregado a Él en sacrificio vivo. Es que te arrepientas de todas las maneras en las que has pecado contra ese cuerpo que Él creó, que Él hizo. Porque Dios hizo al hombre en el huerto del Edén en perfección y el hombre falló contra Dios. Desde allí han venido todos los problemas. Y quedó fuera de ese huerto del Edén el hombre. Y el hombre necesita ser traído a la comunión. Y la única manera es
la obra de Cristo en la cruz. Y un hombre diciéndole, yo me arrepiento de todo lo que he hecho desde que nací hasta este día. Yo creo que la obra de Cristo es suficiente para ponerme delante de ti. No hay obra que yo pueda hacer, no hay cosa. Yo quiero que en ese día final mi cuerpo sea resucitado para vida eterna y no para perdición. Salva mi corazón. Tu cuerpo es propiedad de Dios. Debieras entregarlo en servicio a Él. Desde ese día cero que Él te está llamando. Número 3, tu cuerpo le pertenece a Dios, por tanto, no debe contradecir con acciones profanas tu unión con Cristo. Tu cuerpo, por las cosas que hace, no debiera contradecir de quién tú eres. Y lo siguiente que les muestra Pablo es la perfecta unión que ellos tienen con Cristo, de aquellos que son suyos. Él les comienza diciendo, verso 15, ustedes no saben que sus cuerpos, si son cristianos una vez más, son miembros de Cristo. Y es que en el momento de la conversión se efectúa esta unión para siempre. El todo del hombre, el alma y el cuerpo vienen a unirse con Cristo, vienen a fungirse con Cristo por el Espíritu Santo que vive en ellos. Por eso Pablo les dice, sus cuerpos son miembros de Cristo. Pablo es muy intencional al decirles que, contrario a lo que ellos creían, lo que hacían con sus cuerpos tenía un impacto en lo espiritual. Pablo es muy intencional en decirle, se contamina el espíritu de ustedes por lo que ustedes hacen con sus cuerpos, porque sus cuerpos son miembros de Cristo. Esa forma de dualismo debe ser eliminada. Es absurdo como hablamos. Por eso les pregunta, mire usted el texto, verso 15, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta? Dice, de ningún modo, no hay manera. Es sucio, es vil, pisotea ese nombre. Si nuestro cuerpo es un miembro de Cristo, entonces cuando cometemos pecados sexuales estamos involucrando a Cristo con una prostituta. Escuche la connotación que esto tiene. Es profanación. Es irrespetar al extremo lo que es sagrado. Somos miembros de Cristo, somos de Él. ¿Qué hacemos haciendo de nuestros cuerpos parte de una ramera al unirnos a ella? ¿Qué hacemos con usar nuestros cuerpos para la fornicación, para las inmoralidades, para las relaciones fuera del matrimonio? Esto Pablo les está diciendo a ellos. Les va a afectar. Empaña la reputación de Cristo por las acciones de esa persona. Hermano, eso es para llorar toda la semana, lamentándonos por nuestras maneras de proceder antes de estar en Cristo, por nuestras maneras de proceder estando en Cristo, y diciéndole, necesito tu gracia, porque esto es mucho para soportarlo. ¿Cómo ensucio lo que tú eres con mis acciones, con mis pensamientos, con mis deseos? Por eso es que Pablo les dice, de ningún modo, no lo pueden hacer. Que nunca sea así. No, güey. Por eso les vuelve a decir en el 16, no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Y los está llevando a Génesis 2:24. Los dos vendrán a ser una sola carne, está diciendo. Por la conexión que tiene este acto sexual. Si unes a una prostituta, a una ramera, en una relación de fornicación inmoral, fuera del matrimonio, Pablo les está diciendo, se hacen uno con ella. Pero, más bien, verso 17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Con ese debiera ser uno. Y no con la ramera. Y esto es conclusivo
por parte de Pablo. Y esto fortalece la idea, humilla a tal persona que está viviendo en esta conducta, en cualquier era que viva. Si tú eres del Señor, estás unido a Él, y los sucios y bajos pecados sexuales contradicen tu unión con Él. Debieras arrepentirte de ellos, debieras salirte de ellos. Tu unión con Cristo prohíbe terminantemente entregarte en cualquier forma de inmoralidad, en cualquiera. Porque solo estamos pensando en adulterio, porque solo estamos pensando en los más grandes, en cualquiera, incluso en lo que estás pensando en tu mente. La unión con Cristo hace que el cuerpo del cristiano sea sagrado, destinado a la resurrección, destinado a la gloria, y él debiera cuidar esto. Para los jóvenes aquí que me escuchan, que están por casarse, para los que incluso están más adultos y se puedan ver sin tentación en esta área. Uno de los violadores más grandes de los Estados Unidos, en el corredor de la muerte, le preguntaron dónde comenzó todo. Y dijo que con unos recortes de pornografía que encontró en un basurero, siendo un niño. Eso cambió su vida. Eso le unió de tal manera al pecado que se convirtió en este violador, en este depravado de tantas mujeres. Un momento cambió su vida para siempre. Y esta es una alerta de Pablo para ellos, pero es una alerta para nosotros a tener cuidado con el Internet. Está diseñado para hacerte caer malévolamente. Cuidado con tus hijos, con lo que ven en sus tablets, con lo que ven en sus televisores cuando están solos, trancados en sus cuartos. Cuidado con ese desnudo ligero de esa película que crees que no te afecta y que lo ves como si no pasara nada. Sí, pasa. Profanas tu unión con Cristo cuando te entregas a estas cosas como si fueran normales. Así es que Pablo les dice, verso 18, huid de la inmoralidad, huid de la fornicación. Es un imperativo, corran y estén presentes, manténganse huyendo, manténganse corriendo. Como aquel José, ustedes recuerdan que huyó de la esposa de Potifar y dejó sus ropas allí, desprevenido corriendo. Manténganse huyendo, vigilantes ante las muchas formas que se puedan presentar las tentaciones sexuales, muchas, huyendo. No hay ni siquiera que esperar a ese momento. Así es que Pablo les dice en este verso 18 que el pecado de inmoralidad no solo se comete con el cuerpo, o sea, no solo usted lo hace al pecar con su cuerpo, sino que se comete contra el cuerpo, porque dañas tu mismo cuerpo al hacerlo. Lo maltratas. Cuando dices una mentira, cuando robas, son cosas que están saliendo, pero cuando fornicas, son cosas que las haces con tu cuerpo. Cuando cometes inmoralidades, son cosas que haces con tu cuerpo, pero que entran, hacen daño, afectan a ese que es tu cuerpo, que es el Señor, que está unido a Cristo. Les está diciendo Pablo, ¿importa o no importa el cuerpo, Corintios? Lo estás dañando. El pecado sexual destruye a la persona como ningún otro porque es íntimo. Dios lo diseñó bueno, sano para las relaciones del matrimonio, pero este mundo lo ha virado todo al revés de tal manera que parece ser aplaudible, plausible, que se haga a cualquier edad, en cualquier momento y hasta legalizado. Dios lo diseñó tan íntimo, crea una unión tan profunda que se adhiere a la piel de la persona, se adhiere al corazón de la persona. Por eso Pablo les está diciendo, huyan de la inmoralidad en cualquier forma.
Huye de la fornicación, cerrando completamente cualquier puerta que te lleve a ella. No solo te estoy diciendo en el momento que vas a caer, no solo te estoy diciendo en el momento que lo ves claro, ya ese momento pudiera ser muy tarde. Aléjate de los límites, aléjate de los bordes. Aléjate de la música que escuchas que te pueda llevar a pecar. Escucha, desde allá. A veces estamos oyendo música que está incentivando el adulterio. Estoy con ella pensando en otra. Y cristianos cantándola. Ten cuidado. Eso que estás diciendo se puede convertir en algo que vas a hacer. El artista que sigues y te despierta deseos no sanos, córtalo. Eso es huir de la fornicación. La serie que tienes que estar pasando constantemente, quizás llegó el momento de parar de verla, porque tiene cosas que no están dignas de ver allí. La amistad con alguien que te sientas impropiamente atraído y que te pueda hacer fallar. El contacto corporal que te puede impulsar a lo siguiente, córtalo. Los contenidos corrompidos en las redes que se han vuelto muy normales. Los momentos demasiado íntimos con otras personas, sean hombres o sean mujeres. Los chats, las conversaciones, los mensajes con segundas intenciones. Ese es el momento de huir. Ese es el momento de cerrar la puerta, porque te va a llevar a fallar. Cualquier cosa que te lleve a involucrar a Cristo, de quien eres un miembro, con la inmoralidad, con la fornicación, huye de ella. Huye mucho antes. Número 4. Tu cuerpo le pertenece a Dios, por tanto, debes revelar quién es el verdadero propietario para la gloria de Dios. Y ahora en los versos 19 y 20, por último, Pablo les dice una vez más, ¿no saben? ¿Recordamos? No saben significa, ya yo se los enseñé. No saben significa, ustedes debieran saberlo. Les dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y es dado por Dios? Si ustedes son cristianos, ustedes albergan el Espíritu Santo, son templo del Espíritu Santo y está en singular el cuerpo, su cuerpo, tu cuerpo personal, no el cuerpo de creyentes. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es de Dios. El Espíritu Santo mora en cada creyente como su lugar santo. Esta es la base teológica que está detrás de todo este mandamiento de huyan de la inmoralidad sexual. Si ustedes son cristianos, el Espíritu de Dios vive en ustedes y debieran estar muy lejos de todo esto. Y te voy a dar un detalle, porque la palabra usada para templo aquí es la misma que se usa para hablar del lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios. Allí donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, en Levítico 16. Esta es la palabra que Pablo está usando aquí para decirles, su cuerpo es esa habitación del lugar santísimo. Dios la ha hecho, aunque su cuerpo no lo merezca. Dios la ha hecho al poner el Espíritu Santo en ustedes. Tu cuerpo, por la gracia de Dios, ha sido hecho ese lugar santísimo donde habita el Espíritu de Dios si tú eres un creyente. Esto es glorioso. Esto es asombroso, pero tiene unas implicaciones tremendas. Porque si tu cuerpo es ese lugar santo donde habita el Espíritu de Dios, usted se debe preguntar qué hace con su cuerpo que a la vez no es suyo. Usted se debe preguntar a dónde lleva ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que es lugar santo del Espíritu Santo. Usted se debe preguntar ¿para qué usas ese cuerpo? Usted se debe preguntar cómo viste ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Mire cuántas implicaciones. Usted se debe preguntar qué habla y qué proyecta desde ese cuerpo cada día. No lo profanes, no lo perviertas.
Si eres un creyente, Dios lo ha hecho una morada especial para salvación de otros, para vida de otros, para santificación tuya. Pablo le vuelve a decir: ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿No saben que no se pertenecen? Verso 19. Yo creo que lo veas con tus ojos. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios. Y que ustedes, ¿qué cosa? No se pertenecen a sí mismos. Esto es chocante, esto no es poesía de Pablo. Tu cuerpo no es tuyo, te ha sido dado para ser administrado. Cada una de las cosas que tienes no son tuyas, te han sido dadas por Dios quien te creó, por Dios quien te salvó si eres un hijo suyo. No pretendas tener autoridad sobre tu cuerpo, porque Dios es su propietario absoluto. Por tanto, debieras ante Él rendir todo. No puedes hacer lo que quieras con Él. Nosotros debemos ser sabios mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y miren la razón que le da Pablo, verso 20. Le dice: porque ustedes fueron comprados por un precio. ¿Usted sabe qué precio? El precio de la sangre de Cristo, el que nunca pecó. Por eso debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y espíritu, porque ambos son de Dios. Él los ha comprado. Dios los creó, pero no solo los creó. En medio de su perdición, Él envió a su Hijo para morir en una cruz, siendo santo y perfecto, para comprar esos cuerpos a precio de sangre. Costó tu cuerpo, tu vida en Cristo, la sangre de Cristo Jesús, que no merecía ir a la cruz. Y esto es para que uno se goce en el corazón. Si es un creyente, yo he sido comprado. Yo soy de Dios. Él me ha hecho suyo por la obra de su Hijo Cristo. Él me ha traído a Él, Él me ha devuelto a la comunión, aquella que perdí desde el huerto del Edén. He sido comprado. Esto es una teología correcta del cuerpo del creyente que Pablo les estaba compartiendo a ellos. Te pregunto, ¿refleja tu cuerpo la realidad de que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Lo está reflejando en esta generación, en estos días, en medio de lo que vivimos? Una vez más, somos propiedad de Él. Su Espíritu Santo habita en nosotros. Si nosotros fuéramos más conscientes de esto, esto es para llorar una vez más. Esto es para arrepentirnos y trabajar. Esto es para agradecer y decirle a Dios: gracias por esa misericordia que has tenido al salvarme, al permitirme ser un hijo tuyo. Tu actuación debe ser coherente con tu profesión y con tu posesión. Tu actuación, la manera en la que te desempeñas, la manera en la que te das a ver en esta sociedad, en este mundo, debe ser coherente con lo que tú dices y con quien vive en ti. Porque tú puedes decir una cosa que no vives. Porque tú puedes vivir de una manera incluso fingida, sin tener esa posesión de que el Espíritu Santo de Dios me ha salvado. Y quiero terminar en esta tarde diciéndote una vez más que tu cuerpo le pertenece a Dios. Por tanto, ha de ser presentado cada día como un sacrificio agradable a Él. Cada día. Pablo lo ha dicho, verso 13, el cuerpo es para el Señor, no para la inmoralidad. Pablo lo ha dicho, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Verso 15. Pablo ha dicho, ustedes son templos del Espíritu Santo. Verso 19. Si tú eres un cristiano, tú eres propiedad de Dios, eres de Él, has de vivir para Él. ¿A qué estás jugando?
Si tu cuerpo es para el Señor, como estamos leyendo, si tú eres un miembro de Cristo, si tú eres templo de ese Espíritu Santo, entonces solo te queda vivir como Él, glorificar a Dios. Ese es el propósito supremo de cada creyente. ¿Qué se hace en un templo? Se adora a Dios. Se exalta por lo que es. ¿Qué has de hacer con tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Adorar a Dios, glorificarle, exaltarle por lo que Él es. Tú puedes huir de la fornicación porque Cristo es ese lugar de refugio. Porque no lo vas a hacer en tus fuerzas. Y esto es una verdad de gracia para quien metió su pata en el pasado y necesita escuchar: Cristo es refugio de gracia para aquellos que vienen a Él arrepentidos y Él toma sus corazones. Cristo es un refugio de gracia para el que metió la pata ayer o incluso un rato antes de venir al culto. Te voy a decir más. Cristo es un refugio de gracia incluso para el que va a meter la pata mañana o esta misma tarde al salir de aquí. Huye de la fornicación, huye de la inmoralidad, pero huye a ese gran Salvador que tienes, que tenemos. Y si no puedes decir: es mío, pídele hoy a Dios una vez más: salva mi corazón, yo lo necesito. Aquella relación que se rompió puede ser traída una vez más, vivida a la comunión. Termino leyendo Romanos 12, 1 y 2, donde dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, esas que les han salvado, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No se adapten a este mundo. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Como decía al inicio, glorifica a Dios con tu cuerpo. Cristo es la manera de hacerlo. La gracia de Cristo te ayudará a hacerlo. Ven a Él constantemente, seas un creyente o no lo seas. Siente hoy incluso sus palabras de gracia y de perdón con toda una vida yendo en contra de Él.